Mi papá llamó a mi hermana su mayor regalo, y le agradeció por darle 2 nietos perfectos. Mi hijo, a quien crié sola después de que mi esposo murió, me miró directamente y susurró: ¿pero qué hay de mí? No me fui. Choqué mi copa y dije esto. Mi papá casi se atraganta con su champán. Me llamo Linda. Soy de Portland, Oregón, y arruiné el 40 aniversario de bodas de mis padres, dependiendo de a quién le preguntes. Pero para mí, no arruiné nada. Solo dije lo que nadie más tuvo el valor de decir. Todo sucedió en un club de campo carísimo, a las afueras de la ciudad. Manteles blancos, un cuarteto de cuerdas, y suficiente cristal y platería como para que te temblaran los ojos. Era todo del gusto de mi madre, lo que significa caro y frío. Mi papá simplemente lo aceptó, como siempre lo hace. Daniele, mi hermana, voló desde San Diego con su esposo y sus 2 hijos. Les extendieron la alfombra roja. Mi mamá los recibió en la puerta, como un comité de bienvenida para celebridades. Hubo lágrimas, abrazos. Alguien les sirvió bebidas incluso antes de que se sentaran. Yo llegué con mi hijo, Brian. 15 años. Callado, e increíblemente agudo. Sin saludos, sin fanfarria. Mi papá apenas levantó la vista de la bandeja de camarones. No esperaba nada diferente. Siempre ha sido así. Daniele no podía hacer nada malo desde que éramos niñas. Pura Saa, reina del baile, casada joven, y con 2 hijos en una escuela privada. Yo no era un desastre, pero después de perder a mi esposo en un accidente de auto hace 8 años, era a mí a quien miraban como un problema que no sabían cómo resolver. Así que, vine. Por alguna razón que todavía no he descifrado. La cena estuvo bien. Un poco tensa, pero manejable. Brian hacía lo posible por integrarse con los hijos de Daniele, y yo mantuve la cabeza gacha. Pero luego, después del pastel, mi papá se levantó con una copa de champán y se aclaró la garganta. Ese sonido, ese estúpido carraspeo que siempre significaba que venía un discurso. Empezó lentamente, hablando de amor, compromiso, el paso del tiempo. Era el típico discurso, hasta que se dirigió a Daniele. Dijo: Daniele ha sido nuestra mayor bendición. Dijo: verla crecer hasta convertirse en la mujer que es hoy, ha sido la alegría de nuestras vidas. Luego miró a sus hijos y dijo que eran perfectos, que eran el legado que él y mamá siempre habían soñado. Y entonces mi mamá, sentada a su lado, levantó su copa y añadió: por Daniele y su hermosa familia, la mejor parte de nuestras vidas. Brian no los miró a ellos. Me miró a mí. Luego se inclinó y susurró: ¿pero qué hay de mí? Ni siquiera sentí enojo. Fue algo más frío que eso. Como cuando finalmente entiendes algo que te ha estado molestando durante años. Me levanté, choqué mi copa, y todos voltearon a ver. Mi mamá me dio una pequeña sonrisa forzada, como si esperara que dijera algo dulce. Dije: solo quiero brindar por los peores padres en esta sala. Lo lograron. Finalmente dijeron en voz alta lo que todos sabíamos. Daniele es su favorita, y el resto de nosotros solo somos el decorado. Algunas personas se rieron nerviosamente, pensando que estaba bromeando. No lo estaba. Dije: mientras ustedes le enviaban cheques a Daniele y cuidaban a sus hijos los fines de semana, yo estaba criando a mi hijo sola. Después de que mi esposo murió, ni siquiera preguntaron cómo sobrevivíamos. Pero al menos ahora sé que no fue un accidente. Fue una elección. El silencio fue irreal. Papá se quedó helado, con el champán todavía en la mano. Mamá parecía como si alguien la hubiera abofeteado. Los parientes me miraban como si acabara de tirar el pastel al suelo. Luego empezaron los comentarios. Eso no es algo que se le dice a tus padres. Hicieron lo mejor que pudieron. Deberías estar agradecida. Siempre te han querido a su manera. Fue como un muro cerrándose a mi alrededor. Todos los defendieron, excepto Daniele. Ella no los defendió. No intervino. Solo se quedó sentada, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Entonces mamá me dijo que me fuera, y lo hice. Le dije a Brian que tomara su abrigo. Salimos sin decir una palabra. De camino a casa, no hizo preguntas. No lo necesitaba.
Ya sabía la respuesta. A la mañana siguiente, me encontré mirando por la ventana de la cocina, sosteniendo una taza de la que no había tomado un sorbo en más de una hora. Brian todavía dormía, acurrucado bajo la manta en el sofá. Ninguno de nosotros había llegado a nuestras camas anoche. Simplemente, dejamos de movernos. No esperaba que nadie llamara, y nadie lo hizo. Ni siquiera para ver si habíamos llegado a casa. Ni siquiera por simple decencia. Alrededor de las 10, tocaron a la puerta. Abrí y allí estaba ella. Daniele, todavía con el mismo abrigo de anoche, y con el pelo recogido como si no hubiera dormido nada. No esperó a que la invitara a pasar, simplemente entró y miró a su alrededor, como si esperara que el lugar estuviera peor de lo que estaba. No dijo nada al principio, solo se sentó en la mesa y puso ambas manos sobre ella, como si se estuviera preparando para algo. Finalmente, dijo, anoche fueron horribles. Ni siquiera voy a intentar defenderlos. No sé qué les pasa, pero vi la cara de Brian, Linda, y vi la tuya. ¿Fue? No terminó la frase. No tenía por qué hacerlo. Luego me dijo que ella tampoco había dormido. Que cuando regresaron al hotel, nuestros padres actuaron como si nada hubiera pasado, como si yo fuera la que tuvo una crisis nerviosa en público, como si los hubiera avergonzado sin motivo. Incluso se rieron de lo dramática que fui. Dijo que les gritó, les dijo que estaban delirando si pensaban que eran buenos padres, que estaba harta de ser la hija predilecta si eso significaba que podían tratarnos a mí y a Brian como si fuéramos menos que personas reales. No lloré, pero sentí que algo se oprimía en mi pecho. Nunca hubiera esperado que se pusiera de mi lado. Ni en 1.000.000 de años. Daniele miró a su alrededor de nuevo y preguntó si estábamos bien, de verdad. Le dije que siempre nos las arreglamos. Asintió lentamente, y luego preguntó si podía hablar con Brian más tarde, a solas, solo para decirle algo, cualquier cosa para asegurarse de que no cargara con esto como un peso por el resto de su vida. Después de que se fue, me quedé sentada allí por mucho tiempo. Quería sentirme mejor, pero todo en lo que podía pensar era en lo fácil que fue para nuestros padres fingir que no habían hecho nada malo. Como si esto hubiera sido un arrebato, y no el resultado de años de silencio, de indiferencia, y de ignorar cuidadosamente cualquier cosa que no encajara en su narrativa de familia perfecta. Más tarde esa noche, llamaron. No contesté la primera vez, ni la segunda. Al tercer intento, dejé que sonara una vez y respondí. Era mi madre. No se disculpó. Ni siquiera dijo hola. Simplemente preguntó cómo pude decir esas cosas sobre ellos frente a todos. ¿Cómo te atreves a humillarnos después de todo lo que hemos hecho por ti? Ni siquiera discutí. Solo le pregunté qué creía que habían hecho realmente por mí. Dijo sin dudar, te dejamos vivir en el sótano después de que Greg murió durante casi 3 meses, sin pagar alquiler, como si eso fuera una especie de deuda de por vida que aún no había pagado. Ignoró el hecho de que se negaron a ser mis avales para un préstamo cuando no tenía nada. Que me dijeron que era demasiado emocional cuando lloraba por la muerte de mi esposo. Que solo veían a Brian en los cumpleaños. E incluso entonces, generalmente era solo una tarjeta de regalo metida en un sobre reutilizado. 3 meses en su sótano. En eso basaban todo su legado. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Y fue entonces cuando supe que esto no se iba a arreglar con una disculpa. Quizás, nunca. Creo que todos tienen un punto de quiebre, pero la mayoría de la gente no reconoce el suyo hasta que ya ha pasado. Para mí, llegó en algún momento entre ese mensaje de voz de mi padre y el segundo correo electrónico de mi madre. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Ya no estaba sentada esperando que cambiaran. Solo estaba decidiendo qué hacer con lo que quedaba. Después de las consecuencias del aniversario, esperaba algún tipo de silencio. El tipo de pausa que la gente se toma antes de fingir que no pasó nada. En cambio, recibí una avalancha de mensajes, llamadas perdidas, 2 correos electrónicos largos, y un tercero de mi tía, quien claramente recibió una versión de la historia en la que yo ataqué inesperadamente y avergoncé a la familia. Ni siquiera respondí. Simplemente lo borré. Papá dejó un mensaje de voz que todavía resuena en mi cabeza a veces. Dijo que había montado una escena, que había causado un dolor innecesario, y lo peor de todo,
que había arrastrado a Brian a problemas de adultos. Me dijo que estaba castigando a mi hermana por tener una vida mejor. Y luego, en el mismo aliento, dijo, Daniele siempre tuvo que cargar con más, porque tú no podías manejar tu propia vida. Eso fue todo. Ese fue el momento exacto en que la puerta en mi cabeza se cerró de golpe. Lo curioso es que lo dijo como si fuera un hecho bien conocido. Como algo obvio que todos entendían menos yo. El tipo de cosa que lo explicaba todo. ¿Por qué nunca se ofrecieron a cuidar a Brian después de la muerte de Greg? ¿Por qué nunca me preguntaron si necesitaba ayuda cuando Brian se enfermó y no podía pagar los medicamentos? ¿Por qué no vinieron a la fiesta del 8º cumpleaños de Brian? Porque la hija menor de Daniele tenía una obra escolar. Llamé a Daniele esa noche, le dije que había terminado, que ya no tenía esperanzas, que no intentaría más, que no fingiría que éramos una de esas familias que simplemente necesitaban hablarlo con un café. Le dije que ya no estaba enojada. Simplemente, había terminado. Me preguntó a qué me refería. Le dije que no iba a ser parte de sus vidas y siempre iba a ser el fondo, el personaje de apoyo en una historia donde solo celebraban a una protagonista. Y le dije algo más, algo que había llevado en silencio durante años. Durante la última década, los había ayudado más de lo que jamás admití. Pagué las gafas nuevas de papá cuando su seguro cambió y el costo casi lo derriba. Envié pagos anónimos para saldar sus facturas de servicios públicos vencidas, 2 veces. Les compré la comida un invierno cuando estaban apretados después de las fiestas. Nunca lo pidieron, no directamente. Solo lo insinuaban, dejaban caer cosas, esperaban a que yo ofreciera, y siempre lo hacía. Como un instinto retorcido. Nunca se lo dije a Brian. No quería que creciera pensando que debes dar a las personas que te hacen sentir invisible. Así que, le dije a Daniele que se había acabado. No los ayudaría más. Ni financieramente, ni emocionalmente, ni como el chivo expiatorio de la familia. No iba a ser la responsable que limpia detrás de la sombra de la hija predilecta. Daniele no se opuso. Solo dijo, quizás es hora de que vean lo que se siente estar solos. A la mañana siguiente, comenzaron los correos electrónicos. El primero era de mamá. Largo, divagante, defensivo, con ese tono de autocompasión que siempre usa cuando sabe que ha ido demasiado lejos pero no quiere admitirlo. Dijo que estaba devastada por cómo les hablé, que fui cruel, que había distorsionado la verdad y los había avergonzado frente a todos los que conocían. Continuó hablando de todas las cosas que supuestamente hicieron por mí, como me dieron un techo, una crianza decente, como me dejaron mudarme a su sótano después de la muerte de Greg, sin pagar alquiler durante 3 meses. Escribió esa línea como si esperara que estuviera subrayada y resaltada, como si esos 90 días debieran cancelar los años de silencio que siguieron. Me quedé sentada mirando la pantalla. Luego subí y releí esa línea de nuevo. Siempre actuaron como si esos 3 meses fueran un regalo enorme. Lo que nunca mencionaron fue que después de esos 3 meses, me dieron 30 días para irme. Dijeron que necesitaba valerme por mí misma. Brian tenía 6 años. Yo estaba en terapia de duelo. Tenía 2 trabajos a tiempo parcial y nadie que cuidara al niño. Esa parte nunca llegó a su versión de la historia. Y al final del correo, escribió, eres nuestra hija, te guste o no. Eso no cambia solo porque estés enojada. No respondí. No estaba enojada. Estaba lúcida. Por primera vez en mi vida, lo vi todo por lo que realmente era. Y no iba a volver atrás. No había hablado con mis padres en más de una semana. Daniele y yo intercambiamos algunos mensajes, principalmente para saber cómo estábamos. Brian también se había vuelto silencioso, pero de una manera diferente. No estaba retraído, solo observador, mirándome, viendo cómo manejaba todo. Creo que estaba esperando a ver si me retractaría, si los perdonaría de nuevo como siempre solía hacer. Luego, a mitad de semana, Daniele apareció en mi puerta otra vez. No llamó como antes. Simplemente entró y dijo mi nombre. Cuando llegué a la cocina, estaba sentada en la mesa. Sin abrigo, solo una carpeta gruesa frente a ella y una extraña expresión en su rostro. Deslizó la carpeta hacia mí. Dentro había una copia impresa del testamento de nuestros padres. Lo miré por un segundo,
preguntándome por qué lo tenía, por qué me lo estaba mostrando. Me dijo que había pedido verlo, dijo algo sobre tener un presentimiento después de todo lo que pasó en el aniversario. Nunca pensó que realmente pondrían el favoritismo por escrito, pero lo habían hecho. Lo hojeé lentamente. La casa, los ahorros, el coche, la póliza de seguro de vida, todo iba para Daniele. No solo la mayoría, todo. A mí me mencionaban una vez. Un pequeño regalo financiero. Sin cantidad especificada. Sin mención de Brian. Sin reliquias familiares. Ni siquiera una línea sobre dividir los objetos sentimentales. Nada. Daniele dijo que los confrontó al respecto. No lo endulzó. Le dijo a mamá que estaba conmocionada y asqueada. Le preguntó por qué me habían dejado fuera de manera tan flagrante. Mamá no dudó. Dijo, Linda no es estable. No sabría qué hacer con ello. Siempre ha necesitado ayuda. Daniele siempre ha sido en quien podíamos confiar con responsabilidades reales. Esa es la palabra que se me quedó grabada. Estable. No dolida. No de luto, no tratando de sobrevivir como una madre soltera viuda. Inestable. Como si fuera un plato roto que no sabían dónde guardar. Daniele me dijo que perdió el control, que empacó sus cosas y se fue de su hotel esa noche, y se mudó a un alquiler a corto plazo al otro lado de la ciudad solo para alejarse de ellos. Dijo que fue la primera vez que se dio cuenta de lo profundo que era todo, de que yo no estaba siendo dramática o sensible. Me habían borrado. Luego sacó algo más de su bolso, una carta de ellos, escrita a mano, doblada 2 veces. Dijo que se la dieron para que me la trajera. Le dijeron que era una ofrenda de paz y que si la aceptaba, tal vez las cosas podrían volver a la normalidad. Tal vez la familia podría seguir adelante. Ni siquiera la abrí. La rompí por la mitad y la tiré a la basura. Daniele no me detuvo. Solo dijo en voz baja, bien. Nos sentamos en silencio por un rato después de eso. Podía decir que quería decir más, pero no estaba segura de cómo. Luego me dijo una cosa más que no esperaba. Dijo que estaba revisando el testamento con un abogado, sin ellos. La miré confundida. Dijo, me estoy asegurando de que se divida en partes iguales, sin importar lo que ellos quieran. Y si lo cambian de nuevo a mis espaldas, renunciaré a mi parte. No voy a dejar que me usen para castigarte más. No supe qué decir. Siempre había asumido que ella se beneficiaba del favoritismo. Pero resultó que lo odiaba tanto como yo. Simplemente no sabía cuánto daño había causado hasta que lo vio escrito en blanco y negro. Más tarde esa noche, mi padre llamó desde un número que no reconocí. Contesté sin pensar, y al instante me arrepentí. No gritó esta vez. Sonaba cauteloso, como alguien que sabe que está caminando en terreno inestable. Dijo que había oído que Daniele me había visitado, que estaba muy molesta y diciendo cosas que no sonaban como ella. No dije nada. Él continuó. Dijo que nunca tuvieron la intención de lastimarme. Que simplemente asumieron que estaba ocupada, que era independiente, haciendo tus propias cosas. Que Daniele siempre parecía más conectada, más disponible, más predecible. Luego dijo, no sabíamos cómo ayudarte después de la muerte de Greg. Cambiaste. Te alejaste. Sentimos que tal vez ya no querías que nos involucráramos. Esperé un segundo antes de responder. Le dije que el duelo no viene con un manual de instrucciones, e incluso si lo hiciera, no habría dicho, ignora a tu hija y a su nieto de 6 años durante una década. Luego dije algo que salió antes de que pudiera decidir si realmente lo sentía. Le dije que ya no quería una relación con ellos. No la versión que teníamos. No aquella en la que era tolerada, no amada. No aquella en la que cada gesto venía con condiciones. No aquella en la que tenía que sangrar para ser vista. No se opuso. Simplemente dijo, pensamos que estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Y yo dije, ese es el problema. ¿De verdad lo creen? A la mañana siguiente, revisé mi cuenta bancaria por instinto, no por expectativa. Había un depósito pendiente, miles de dólares de ellos. Lo rechacé sin dudar.
Esa fue la primera mañana en que no me sentí culpable por decir que no. Después de rechazar la transferencia bancaria, pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente tomarían el silencio por lo que era, un límite, no una amenaza, no un berrinche, sino el cierre final y silencioso de una puerta. Pero no lo hicieron. Si acaso, el silencio los hizo entrar en pánico aún más. Los mensajes llegaron en oleadas. Primero de mamá, correos electrónicos largos y circulares, llenos de lenguaje poético sobre la familia, la tradición, el perdón. Seguía llamándolo un malentendido, como si se hubiera tropezado con sus palabras en público en lugar de borrarme a mí y a mi hijo de su vida durante años. Escribió, las familias se desmoronan cuando la gente se aferra al dolor, y tú eres mejor que eso. Esa frase me golpeó como una bofetada. No porque doliera, sino porque era un resumen tan perfecto de cómo siempre me ha visto. No como alguien que sufre, sino como alguien que reacciona de forma exagerada. Los mensajes de voz eran peores. Mi padre sonaba cansado. Me pidió que habláramos las cosas, pero estaba claro que todavía no lo entendía. Dijo que podrían haber cometido errores, pero que sus intenciones nunca fueron malas. Luego soltó la parte que habían estado guardando hasta ahora. Necesitaban ayuda. Aparentemente, estaban atrasados en la hipoteca. Habían refinanciado la casa 2 veces. Las tarjetas de crédito estaban al máximo. Sus ahorros eran más pequeños de lo que aparentaban. La jubilación no había salido como la habían planeado. Las facturas médicas de mamá habían comenzado a acumularse. Y por primera vez, no podían simplemente fingir que las cosas estaban bien. Daniele nunca lo había sabido. Tampoco yo, hasta ahora. Y de repente, todas las veces que dejaron caer indirectas sobre necesitar ayuda cobraron sentido. Habían estado dependiendo de mí, silenciosamente, de pequeñas maneras. Las compras de supermercado, el dinero para la gasolina que le metí en el bolsillo del abrigo a papá ese invierno sin decírselo. La factura que pagué directamente a su compañía eléctrica para que no les cortaran la calefacción. Nunca me lo agradecieron, pero lo recordaban, y ahora volvían a pedir. Solo que esta vez, no respondí. Y entonces sucedió algo que le dio un giro completo a la situación. Llamaron a Brian. Estaba en la cocina, a medio preparar la cena, cuando entró sosteniendo su teléfono como si fuera una araña. Dijo, el abuelo me llamó, dejó un mensaje de voz. Dejé lo que estaba haciendo. Le pregunté si lo había escuchado. Negó con la cabeza. Luego me miró, vacilante, y dijo, vamos a tener que cuidarlos algún día. Eso me golpeó de una manera que nada más lo había hecho. No porque no tuviera una respuesta, sino porque sí la tenía. Lo senté y le dije la verdad, que solo porque alguien sea familia no significa que tengan derecho a tratarte como quieran y aún así esperar lealtad. Que el amor es un regalo, no un salario. Y si la gente pasa años negándose a estar ahí para ti, no les debes nada cuando los roles se invierten. Le dije que nunca tenía que sentirse culpable por protegerse. Asintió. No dijo mucho, pero vi que algo cambiaba en su rostro. No alivio exactamente, sino una especie de entendimiento silencioso, como si hubiera confirmado algo que temía creer. Esa misma tarde, llamó Daniele. Sonaba diferente, no enojada, no molesta, sino enfocada. Había ido a verlos. Dijo que la casa parecía una cáscara vacía, silenciosa, oscura, como si algo hubiera cambiado allí también. Mi mamá apenas habló. Mi papá parecía como si no hubiera dormido. Les dijo sin rodeos que yo no iba a volver, que finalmente habían cruzado una línea de la que no podían salir hablando. Dijo mi nombre real, no tu hermana, no la emocional, no la complicada. Les dijo que yo había terminado. Y dejó claro que estaba empezando a entender por qué. Y esto no me lo esperaba. Les dijo que ella tampoco iba a seguir ayudándolos. No a menos que algo cambiara. No a menos que realmente asumieran la responsabilidad. No con dinero, ni con regalos, ni con disculpas a medias, sino con honestidad. Daniele les dijo, hicieron que Linda sintiera que no era parte de esta familia. La hicieron criar a un hijo sola mientras fingían que estaban involucrados. Si quieren a alguna de nosotras en su vida, no pueden saltarse la verdad.
Al parecer, mamá lloró. Daniele dijo que no fue un llanto fuerte ni dramático, solo lágrimas silenciosas y una extraña expresión que nunca había visto antes. Papá no dijo mucho. Sin defensa, sin discurso, solo miró la mesa como si finalmente se hubiera dado cuenta de lo profunda que era la herida. Luego Daniele me contó algo más. Cuando se fue, mi mamá la siguió hasta la puerta y le hizo una pregunta. ¿Crees que nos perdonará? Daniele le respondió, no lo sé. Y no tienes derecho a preguntarme eso. Esa noche, me quedé en la cama durante horas mirando el techo. Ya no estaba enojada. No estaba triste. Estaba en calma, el tipo de calma que sientes después de una tormenta que no creías que terminaría nunca. Por primera vez en mi vida, ellos estaban sentados en la soledad que siempre habían reservado para mí. Y no me sentí culpable. Me sentí libre. Pasó casi un mes antes de que algo cambiara. Sin llamadas, sin correos, sin intentos desesperados de hacerme sentir culpable para que volviera. Por una vez, el silencio se sintió intencional, como si finalmente hubieran dejado de intentar forzar un atajo a través de algo que no podía apresurarse. Y luego, de la nada, llegó una carta. No a máquina, no copiada y pegada de alguna guía de manipulación emocional, sino escrita a mano por mi papá. Miré el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. La letra era más desordenada de lo que recordaba, inclinada en algunas partes como si le hubiera temblado la mano. Dentro había solo unos pocos párrafos, sin dramatismos, sin excusas. Escribió que se habían equivocado, no solo la noche del aniversario, sino sobre años de cosas que habían elegido no ver. Dijo, confundimos tu silencio con fortaleza. Pensamos que si no pedías ayuda, no la necesitabas. Eso fue un fracaso de nuestra parte. Estabas de luto, criando a un hijo, manteniendo tu vida a flote sin nada. Y nosotros lo vimos como distancia, no como supervivencia. Dijo que no me habían mirado de verdad en años. No habían preguntado qué necesitaba, no habían preguntado en quién me estaba convirtiendo. Simplemente asumieron. Y la peor parte, ni siquiera se dieron cuenta de que lo estaban haciendo. Luego, al final, en letra más pequeña, dijo que iban a organizar una cena. Una de verdad esta vez, solo la familia. Sin grandes espectáculos, sin discursos, sin champán. Dijo, si vienes, no te pediremos nada. Solo escucharemos. Si no vienes, lo entenderemos. De cualquier manera, lo sentimos. No respondí de inmediato. La releí, la dejé en la encimera, la volví a tomar al día siguiente. Algo en ella se sentía diferente. No había presión. Dejaba espacio. Una rara honestidad a la que no estaba acostumbrada de ellos. Esa noche, se la mostré a Brian. La leyó en silencio y luego preguntó, ¿crees que esta vez lo dicen en serio? Le dije, no lo sé, pero creo que lo están intentando. Luego dijo, entonces, si vamos, es por nosotros, ¿verdad? No por ellos. Fue entonces cuando tomé la decisión. Daniele fue la anfitriona, en territorio neutral. Creo que sabía que si sucedía en casa de mis padres, todo volvería al viejo ritmo, aquel en el que ellos estaban a cargo y yo era tolerada. Su casa se sentía diferente, más cálida. Nos recibió en la puerta como si fuéramos nosotros los homenajeados esta vez. Abrazó a Brian primero, luego a mí, y no dijo nada sobre cuánto tiempo había pasado. Dentro, la mesa ya estaba puesta. Comida sencilla, sin adornos. Mis padres estaban allí, ya sentados, pareciendo 10 años más viejos de lo que recordaba. No de una manera dramática o lastimosa, simplemente desgastados. Como si los roles a los que se aferraban se hubieran desprendido, y todo lo que quedaba eran dos personas que ya no sabían qué decir. La cena fue tranquila, sin grandes temas, sin confrontaciones repentinas. Hablamos de las clases de Brian, de que el hijo menor de Daniele entró a teatro, del nuevo perro que adoptó el mes pasado y que ya había mordido 3 controles remotos. Y luego, sin previo aviso, mi papá levantó la vista de su plato y dijo, Linda, deberíamos haber dicho esto hace años. Todos se detuvieron. Me miró de verdad, y dijo, no fuimos buenos padres para ti. No estuvimos ahí cuando importaba. No vimos lo que cargabas sola, y no intentamos entenderte.
Simplemente esperábamos que estuvieras bien para no tener que sentirnos incómodos. Luego se volvió hacia Brian y añadió, eso tampoco fue tu culpa. Merecías abuelos, no extraños. Mi mamá habló después. Su voz era baja. No se defendió. No enumeró lo que habían hecho bien. Simplemente dijo, pensé que estaba mostrando amor, pero si no se sentía como amor para ti, entonces no lo era. No fue una disculpa perfecta, pero fue real. Y no dije que los perdonaba. Solo asentí. Dejé que aterrizara. Dejé que existiera en el espacio entre nosotros. Después del postre, Daniele y yo nos quedamos en la cocina mientras los demás iban a la sala. Me sirvió una taza de té y preguntó, ¿crees que este es el comienzo de algo real? Le dije, creo que es la primera vez que escuchan. Eso es algo. Luego me miró durante un largo segundo y dijo, eres la persona más fuerte que conozco. Odio que tuvieras que serlo. No lloramos. No nos abrazamos. Simplemente nos sentamos allí. Dos hermanas que habían crecido en la misma casa, pero que vivieron en dos mundos diferentes. Ahora, finalmente, sentadas en la misma mesa. No porque las cosas estuvieran arregladas, sino porque finalmente eran honestas.